Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Gastón, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pillo? Buenos días. Un saludo a todo el equipo y un saludo a toda la audiencia también. Bueno, ¿cómo andás vos, Gastón? Bien, por suerte, adaptándonos a esta nueva realidad. ¿Cómo te lleva en el ámbito familiar y en el ámbito, obviamente, de trabajo con tus compañeros? Y de grandes cambios, tanto desde el punto de vista familiar, laboral, desde el punto de vista también del trabajo en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ha cambiado todo, creo que a todos nos ha cambiado y nos ha afectado desde algún aspecto, algunos más, otros menos, pero la realidad es que desde el punto de vista profesional, una actividad judicial totalmente paralizada. En la empresa también, lamentablemente, hemos tenido que mandar al seguro de paro del personal, porque la actividad ha caído en un 90%, y bueno, en la AUF también adaptándonos a esta nueva realidad, en estar reuniéndonos prácticamente todos los días o cada 2 días, vía virtual, con los medios tecnológicos que por suerte lo permiten, pero bueno, en comunicación permanente, pero obviamente no teniendo reuniones presenciales. Y en el ámbito familiar, todos los días en casa, tratando de salir lo mínimo posible, solamente a sacar al perro y hacer algún mandado, pero después no mucho más, porque obviamente es algo que no es fácil, no es sencillo, pero bueno, uno tiene que tratar de su lugar contribuir con esta situación, sobre todo no solo por las personas más vulnerables, las personas mayores, y esperando que esto pase lo antes posible. No sabemos cómo se va a desarrollar esto, pero bueno, hay que afrontarlo y hay que vivir y tratar de sacar lo positivo, como todas las cosas, ¿no? Bien. A ver, yo sé que ustedes necesitan de alguna manera tratar de generar distintos posibles escenarios. Yo creo que la gran situación, la gran problemática que tenemos acá es la incertidumbre de saber cuándo podemos recomenzar. O sea, el COVID-19 no tiene fecha de vencimiento, entonces no sabemos cuándo empieza a girar el mundo, cuándo empieza a girar Uruguay y cuándo se empieza a dar el fútbol en el mundo y en Uruguay. Más allá de eso, dentro de los posibles escenarios que ustedes se puedan plantear, algunos dicen que la actividad podría llegar a reiniciarse en agosto. ¿Esto es así, no es así? Contanos un poco, Gastón. Bueno, mira, Pillo, nosotros por un lado tenemos esta situación, que vos lo planteas bien, de incertidumbre, porque nosotros obviamente no tenemos la varita mágica ni la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar de futuro y cómo va a seguir progresando esta enfermedad, este virus que bueno, si bien en nuestro país ha tenido un efecto hasta ahora, está limitado, producto también de la forma en la que se ha diseminado en nuestro país. Bueno, también miramos para otros países hasta en nuestra región y vemos que la situación es distinta, pero tenemos también lo positivo de todo esto, es que tenemos la ventana del mundo para ver otros países que tienen un proceso bastante más avanzado que el nuestro, incluso con una anticipación de 1 mes y medio o 2 meses en el proceso de la enfermedad, lo que nos permite de alguna forma visualizar cuál podría eventualmente ser el comportamiento de este proceso y de este virus de acá a 2 meses, de acá a 3 meses. Pero de todas maneras, obviamente, son todas hipótesis, es toda futurología que obviamente nos tenemos que basar de informes de especialistas, basamos en lo que nos dice en las propias autoridades. Como vos sabés, desde el primer momento, desde el día 13 de marzo, ya el 12 de marzo ya el gobierno nos había solicitado a través de la Secretaría de Deporte que la próxima fecha del torneo de apertura se jugara a puerta cerrada. Nosotros eso lo dispusimos inmediatamente, y al día siguiente, el 13 de marzo, cuando empezaron ya los primeros casos, tanto el secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, como el presidente de la República, nos solicitan la cancelación de los espectáculos públicos justamente por la aparición de estos primeros casos, y nosotros inmediatamente procedimos en consecuencia, que fue una de las primeras decisiones que tomamos cuando empezó a ocurrir todo esto, que es justamente tratar de seguir los lineamientos del gobierno, tratar de contribuir en todo lo que
sea posible, incluso también la AUF como difusor público, como una entidad muy inherente a lo que es la sociedad, bueno, contribuir a todo lo que es la difusión de las medidas necesarias, que creo que, bueno, es lo que la AUF ha hecho hasta ahora, y analizar esto desde el punto de vista de lo que establecen las autoridades gubernamentales, y bueno, y estar bastante limitados a eso, obviamente, pensando permanentemente en diferentes posibilidades, en diferentes escenarios. Vos me planteás el caso de una eventual vuelta en agosto. Yo creo que nosotros podemos visualizar como una posibilidad, pero tampoco sabemos si esa es exactamente, incluso cuando hablamos con la Mutual, que ellos nos plantearon a nosotros la posibilidad de comenzar con los entrenamientos, y un poco intercambiamos algunas opiniones, algunos aspectos. Nosotros entendíamos que era un poco apresurado decir los primeros días de mayo para comenzar los entrenamientos, ya que acá para nosotros los aspectos prioritarios son los aspectos sanitarios y los aspectos de salud, no solo de los espectadores, sino también de los futbolistas, y entendíamos que sin un protocolo, sin una dirección por parte de las autoridades sanitarias, sin recomendaciones de los especialistas, era imposible comenzar los entrenamientos, por lo cual entendemos que hay que empezar a trabajar en los protocolos. Ya estábamos trabajando en ellos, y también le decíamos, poner una fecha determinada es algo muy arriesgado, porque lamentablemente hoy lo que manda es la realidad. Uno puede decir mayo, junio, julio, agosto, pero después la realidad te indica otra cosa, y eso significa que tenés que cambiar todo lo que habías planificado. Entonces creemos que lo mejor es ir paso a paso, sin poner fechas. Podemos pensar de que no va a ser antes de julio o agosto, pero yo creo que tenemos que tomarlo con calma, con tranquilidad, y ir trabajando durante todo este tiempo en el diseño, y aprovechando también este tiempo para tratar de modificar algunas cosas que tenemos que emprender, lamentablemente. Bien, te consulto, Gastón. A ver, la Conmebol generó una especie de protocolo. Sé que hay todo un protocolo que se está analizando de cómo se volvería para el momento que se vuelva. Obviamente los jugadores tienen que volver a entrenar y hacerlo en un espacio lo más natural posible, lo más parecido a lo que va a ser luego la práctica de fútbol. Ahora, con la forma del protocolo que se está utilizando, para el día que se vuelva oficialmente, ¿cuánto tiempo antes tendrían que entrenar los jugadores para poder tener un entrenamiento que, digamos, puede ser mínimamente el adecuado, en función de la rotación de los planteles, en función de los horarios de los jugadores, en función de que algunos jugadores podrán ir separados a determinada hora, pero del mismo plantel otros jugadores tendrán que ir en otro horario, por justamente evitar la aglomeración? No sé si me explico. O sea, ¿cuánto tiempo con anterioridad, sin marcar fechas, tendríamos que en estas condiciones empezar a entrenar para que en un momento determinado comenzara la actividad oficial? Bueno, hasta ahora el protocolo no está pronto. Hubo una reunión donde participaron Direccionate un poquito mejor el celular, que te perdemos la comunicación, Gastón. Ahora perfecto. Bien. Hasta ahora el protocolo no está listo, está en proceso de elaboración. Hubo una reunión donde participaron los responsables de las selecciones nacionales de cada uno de los países que integran la Conmebol. Lo que se ha planteado son diferentes escenarios. Obviamente en la Conmebol también está la situación de que la realidad del virus es totalmente disímil de un país a otro. Obviamente preocupa fundamentalmente la situación en Perú, la situación en Ecuador, la situación en Brasil. Obviamente se está monitoreando lo que sucede en el resto de los países, pero la idea justamente es el armado de un protocolo para lo que es el proceso del entrenamiento de un jugador, desde que llega al recinto de entrenamiento hasta que se retira del recinto de entrenamiento. Pero obviamente hay toda una cantidad de circunstancias que hay que tener en cuenta, porque el jugador no solamente desde el momento que llega hasta que se retira del recinto, sino también hay un contexto social, hay una circulación justamente del virus que hay que tener en cuenta también. Entonces, nosotros lo que entendemos es que necesariamente tiene que haber un proceso de retorno a los entrenamientos, pero ese proceso de retorno a los entrenamientos no se puede dar si antes no está prevista ya la fecha
de comienzo de los torneos, porque también una cosa que se decía es que no es bueno tampoco comenzar los entrenamientos y después que ese proceso, por cualquier situación o por una situación de contagio determinado, se viera de alguna manera paralizado nuevamente para después volver a comenzar. Eso en definitiva sería algo totalmente perjudicial para el futbolista. Entonces, lo que plantea la Conmebol, lo que plantea también la FIFA es ir armando los protocolos, ir monitoreando cuál es la situación en cada uno de los países y en función de eso ir tomando las decisiones, obviamente regidos por lo que establecen las autoridades gubernamentales, pero sin ningún tipo de apuro ni ninguna fecha. Obviamente la situación ideal es que un mes antes del comienzo de los torneos o de los campeonatos ya se pueda entrenar, justamente para que los futbolistas se puedan poner en forma como corresponde, pero obviamente sin poner fechas determinadas, porque acá hay situaciones de responsabilidad. Por eso también nosotros hemos sido muy cautelosos y muy cuidadosos en comenzar con estos procesos y obviamente comenzar con los entrenamientos, porque nosotros tenemos responsabilidades, los dirigentes de los clubes tienen responsabilidades desde el punto de vista civil, incluso responsabilidades desde el punto de vista penal, y en eso nosotros tenemos que ser muy responsables, porque acá lo prioritario siempre es la salud y la vida humana. Nosotros no podemos prohibir que los clubes comiencen los entrenamientos. Si algún club dispone que los entrenamientos tienen que comenzar, obviamente nosotros no tenemos manera desde el punto de vista legal de impedirlo, pero obviamente eso será bajo la responsabilidad de los directivos del club, será bajo responsabilidad del responsable desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sanitario, pero obviamente no va a estar avalado por la AFA, ¿no? Gastón, la explicación tuya es clara, es entendible también por todo lo que ha sido a nivel mundial esta situación del coronavirus. Lo que sí le podemos decir a la gente es que por cómo se vienen dando los hechos, que viene siendo creo que bastante bueno, o da la sensación de que está bastante controlada la situación, por suerte, en nuestro país, antes de agosto en Uruguay no va a haber fútbol. Bueno, eso es un poco el pensamiento que nosotros tenemos. También, porque además que lo que nosotros vemos que el comportamiento también de este virus, lo decía el Pillo recién hace un rato, es totalmente muy difícil de predecir, porque vos tenés, por ejemplo, Alemania, sí, que Alemania tenía una situación controlada, tenía una situación donde ya estaba planificando también el comienzo de los entrenamientos, ya tenía un protocolo. Era uno de los modelos que la propia Mutual nos había planteado a nosotros para tomar justamente conjuntamente con Portugal, como para poder empezar ese proceso, pero ayer nosotros vemos las noticias y vemos que ha explotado la cantidad de contagios, con 660 en un día, hay gran preocupación. Entonces hay que tener cautela, hay que tener cuidado. Yo creo que hasta ahora incluso Uruguay ha venido trabajando muy bien, las medidas del gobierno creo que han sido muy buenas y muy efectivas, pero es un proceso que hay que tener calma, hay que tener paciencia. Obviamente esto no solo para el fútbol, sino para toda la sociedad va a tener consecuencias desde el punto de vista económico. Nosotros estamos trabajando en eso. Obviamente todos vamos a salir golpeados de esta situación. Ahora tenemos que trabajar todos y ser solidarios para que todos salgamos lo menos posible golpeados, ¿no? Gastón, ¿qué tanto apura, más allá de esta situación? O sea, vos lo explicaste bien, lo principal es la salud, pero ¿qué tanto apura en el tiempo la situación, por ejemplo, del BPS con los jugadores, ¿no? Porque de alguna manera hay un tiempo estimado a que los funcionarios, en este caso los jugadores de fútbol, pueden estar dentro del BPS. Después de eso hay que salir o se termina la vinculación, la cobertura. Sí. Bueno, nosotros hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, si bien obviamente tenemos que ir paso a paso. La verdad hemos tenido muy buena receptividad en las autoridades de gobierno a los efectos de entender las situaciones. Nosotros teníamos una situación muy particular con determinados jugadores, con los árbitros, con los funcionarios de recaudación, que por la forma en la que ellos tributan, por lo general no llegan al cómputo de los jornales necesarios como para poder a ver que lo perdimos para tener la cobertura. A ver ahora sí Gastón. Sí, para tener la cobertura por desempleo.
y bueno, actualmente está trabajando Presidencia de la República con el Ministerio de Trabajo para poder contemplar esas situaciones. Nosotros, en la medida que esas situaciones se vayan dando, obviamente vamos a hacer los planteos a las autoridades, pero bueno, como te decía, vamos a dar paso a paso. Estamos en el primer mes de cobertura, porque nosotros, de acuerdo a lo que conversamos con los clubes, la idea era en el mes de marzo tratar de agotar cualquier tipo de licencia que estuviera pendiente. El envío del seguro de paro era a partir del mes de abril, recién empiezan a cobrar en mayo, pero bueno, es una situación que venimos trabajando, que estamos planteando, que está en nuestra ruta, pero tampoco la idea es apresurarnos ni adelantarnos, porque la cobertura del BPS es por 4 meses, así que tenemos tiempo como para ir trabajando aquí en más. Está claro, Gastón, que cuando la Mutual quiere volver a la actividad, porque está claro que los jugadores de alguna forma, de alguna manera, empiezan a ver que la construcción se empieza a mover, que algunos comercios acá en el centro reabrieron sus puertas, una serie de cosas más. Se piensa justamente en un recomienzo de actividad, por lo menos en los entrenamientos. También está claro que desde el punto de vista de los clubes, el recomenzar esa actividad significa que tengan que salir del seguro de desempleo. Y si vos no tenés una fecha concreta de cuándo recomenzar, ¿cómo se bancan desde ese punto de vista económicamente los clubes? Es tal cual así, Pillo, lo que vos decís. Uno es el aspecto económico, que quizás te diría que ya está en este caso el secundario, pero otro, porque la gente piensa en espectáculo y piensa solamente en el contagio que puede existir entre los espectadores, pero incluso también para los que proyectan los partidos a puertas cerradas. Pero no hay que olvidarse que el fútbol es un deporte de contacto, es un deporte donde los jugadores tienen contacto permanente, las vías de contagio pueden ser cualquiera, incluso también en el propio contexto familiar. El jugador vive con su madre, con su padre, con su abuelo, y realmente eso podría implicar una responsabilidad que nosotros no estamos dispuestos a asumir. Obviamente, en las áreas de actividad hay áreas que son más extra. Obviamente hay una economía del país que es el gobierno el que va determinando qué es lo que se va abriendo. Se abrieron algunas escuelas, se abrió la construcción, pero tengamos bien claro que el fútbol, yo creo que no está dentro de las principales prioridades, y hay que cuidar, como te decía, primero que nada la salud en un deporte de contacto, que lo que tenemos que tener como horizonte primario es la salud y la integridad física de los espectadores, pero también de los deportistas y de los cuerpos técnicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que en el listado de apertura, yo creo que el fútbol, y creo que las autoridades también han dado ese mensaje, yo creo que está al final de la fila, ¿no? Bien, perfecto. Gastón, yo sé que vos al comienzo dijiste que no está bueno manejar fechas si uno lo entiende. Sí. Ni por asomo uno ve el reinicio de la actividad antes de agosto. Yo por lo menos personalmente no. Quizás la realidad y cómo se va desarrollando esto nos pueda decir otra cosa. Yo por lo menos antes de agosto no lo veo. Bien, consulta, y ya te dejo con Gustavo que te quiere hacer una consulta también. ¿El dinero de la Conmebol llegó finalmente? No, estamos justamente en proceso para que ese dinero llegue. Son 2 fondos, tanto el Fondo de Evolución de la Conmebol como el Fondo Forward de FIFA, que bueno, en el caso del Fondo Forward de FIFA hay una parte que eran justamente proyectos de infraestructura que están en ejecución, hay otra parte que bueno, que la FIFA ha determinado que sea de libre disposición, pero obviamente con una rendición de cuenta posterior. Por lo general, tanto los fondos de evolución como los fondos forward tienen que estar dirigidos a proyectos específicos o gastos operativos de las federaciones, pero tienen que estar bien determinados, y obviamente se rinde cuenta, se auditan todos esos gastos. En el caso de la Conmebol, nosotros los fondos de evolución teníamos previsto justamente que iban a ser destinados para la Copa Uruguay, y se había presentado el proyecto. A partir de la determinación justamente de que esos fondos pasan a ser de libre disposición, y obviamente este año la Copa Uruguay ya ha quedado sin efecto, tenemos libertad como para poder utilizar esos fondos, y estamos trabajando justamente para ver de qué manera podemos asistir a las instituciones y podemos de alguna forma paliar esta situación, sobre todo en lo que son salarios de jugadores, salarios, todos los más bajos,
de que esta situación no sea tan gravosa. Gastón, una consulta. Ayer en la tarde nosotros manifestábamos, el Club Nacional hizo una importante donación de canastas, y en determinado momento se filtró por las redes sociales unas imágenes, algunos videos, donde participaron futbolistas, dirigentes, integrantes del cuerpo técnico, donde de alguna manera, si bien había tapabocas, guantes, lo que se notaba claramente que el distanciamiento social no se estaba dando. Y tú recién hablabas y decías, de alguna manera, de lo importante de cuidar y todo lo demás. ¿Ustedes analizaron ese tipo de situación? Porque si bien esto no es específicamente lo oficial, ¿esto también no perjudica a la hora de un posible contagio cuando se vinculan de esa forma? Bueno, honestamente, te soy sincero, no vi esas imágenes, vi algunas imágenes en las redes sociales, pero no vi eso que vos planteás. Obviamente el aporte de cada uno es fundamental, por eso yo te decía, incluso más, a veces uno mira con cierta impotencia y con algo de rabia, te diría también. Yo vivo en Avenida Brasil y Pimienta, en zona de Pocitos, y el fin de semana, la verdad, uno parecía que era un fin de semana normal, con mucha gente en la calle, incluso gente sin una protección adecuada. Yo trato de ir cuando salgo, voy al supermercado, trato de ir con tapaboca, salgo lo mínimo posible. Hace mucho tiempo que no veo a mis hermanos, hace mucho tiempo que no veo a mi sobrina, hace mucho tiempo que no veo a mi familia, salvo a mi señora, que con la que convivo, tratamos de no tener contacto con nadie más. Pero bueno, eso es parte de la conciencia de cada uno y de la manera que uno puede contribuir. Es como que te digo, los especialistas muchos están diciendo de que en definitiva nos vamos a terminar contagiando todos, y acá lo que hay que preservar justamente son los sistemas de salud para que no se vean colapsados y poder atender sobre todo a las personas mayores de 65, que son los más vulnerables. Entonces yo creo que va en la conciencia de cada uno, que es lo que hace. Las autoridades han exhortado públicamente a toda la población a tomar las medidas de prevención, pero bueno, uno sabe cuál es la actitud que toma, qué es lo que hace. Yo por lo menos en lo personal trato de ser responsable y contribuir, porque uno sabe que de repente no está dentro de lo que es la población vulnerable, pero todos tenemos un tío, un abuelo, un padre al que tenemos que cuidar, y lamentablemente el ser humano a veces tiene ese dejo egoísta que hasta que no te pasa de cerca, o no tenés un familiar, o no tenés a alguien cercano que tiene que padecer o tiene que fallecer por esta enfermedad, vos pensás que le va a tocar a otro y a vos nunca te va a tocar. Lamentablemente hay mucha gente que piensa así, y eso se demuestra en las actitudes que vemos todos los días, ¿no? Porque no solamente en la calle, uno lo ve incluso en los medios de transporte. Yo anoche saqué 2 minutos al perro justamente a hacer sus necesidades, y veían los ómnibus, mucha gente sin tapabocas, a pesar de que hay una normativa expresa, y bueno, pero es una decisión de cada uno, ¿no? Bien, Gastón, en función de esto que vos expresás, en función del concepto que marcó el presidente de conferencia de prensa de la nueva normalidad, y cómo muy lentamente, progresivamente tenemos que, con todas las precauciones del caso, recomenzar en algunos ámbitos, ¿vos avisorás la vuelta del fútbol con público en las tribunas o sin público en ellas? Mira, obviamente, por lo que es la esencia del fútbol, la expectativa de algunos es que cuando comience el fútbol comience con gente en la tribuna. Ahora hay una realidad que es incontrastable, porque hay compromiso desde el punto de vista comercial, hay compromiso desde el punto de vista de los derechos de televisación, hay contratos firmados, con lo cual lamentablemente uno no puede descartar de que cuando se vuelva a puertas cerradas. Esto es una realidad que nos va a ir marcando justamente los pasos que vamos a tener que ir dando, y por lo menos en lo personal a mí me gustaría que cuando vuelva al fútbol vuelva con público a las tribunas. Ahora, si la realidad nos va a indicar, porque todo va a depender del tiempo que esto dure, ¿no? Claro. Nos va a indicar que se tenga que comenzar a puertas cerradas, porque ya hay un protocolo y porque las autoridades han dado las garantías de que se puede entrenar, de que no hay riesgo para los jugadores, bueno, empezaremos a puertas cerradas, buscaremos algún sistema justamente para poder de alguna forma asistir económicamente los gastos que genera, porque obviamente hay que pagar árbitros, hay que pagar funcionarios, guardias de seguridad,
Entonces tenemos que buscar un sistema, pero bueno, para mí obviamente lo ideal es que cuando comience el fútbol comience con público masivo. Bien, Gastón, te agradecemos este rato por charlar con nosotros. Tenemos que tener un problema que es la incertidumbre de cuándo recomienza y no tener una fecha concreta de decir, bueno, apuntamos a esa fecha y de ahí en adelante empezamos a mover todo para que el fútbol termine volviendo a los campos de juego. Creo que es la gran incertidumbre, la gran preocupación, la gran ocupación que nos tiene por este momento, y obviamente está claro que las actividades que van progresivamente generándose muy despacito, los espectáculos públicos y el fútbol concretamente está dentro de las últimas. Entonces me parece que todavía nos queda un tiempo para transitar este momento bastante duro, bastante amargo. Gracias por estar, Gastón, fuerte abrazo. Por favor, un abrazo y a las órdenes, que pasen muy bien. Dale.